Asuntos de opinión. Esta es nuestra lección número 5. Y habiendo aprendido nosotros en nuestra última lección acerca de lo que es una herejía, eh, pudimos ver, hermanos, lo peligroso que es este pecado. Recuerden que Gálatas capítulo 5 lo menciona como una de las obras de la carne, por la cual los que la practiquen no heredarán el reino de Dios. Así que es claramente una cuestión que afecta la salvación de los individuos. Ahora, en esta lección, mis hermanos, vamos a abordar un tema al que poco se le presta atención y que, de igual manera, si no se tiene cuidado de estarlo repitiendo y aclarando con regularidad, puede tornarse peligroso para una congregación local. Y es el permitir que una costumbre se convierta en un dogma o mandamiento. Así se titula nuestro tema en esta noche. Cuando la costumbre se vuelve dogma. Una iglesia local, como bien lo sabemos los que ya llevamos tiempo en la vida cristiana, una iglesia local es un grupo de hermanos que en determinada zona geográfica determinan unirse y trabajar juntos para llevar a cabo la obra que el Señor ha encomendado. Como vimos en lecciones anteriores, la iglesia local se debe diferenciar claramente del individuo cristiano en cuanto a los permisos que tiene y a las acciones que puede llevar a cabo y viceversa. El individuo debe estar separado de la iglesia, como la iglesia del individuo. Hoy vamos a ver que hay cosas que una iglesia local puede hacer, pero que no por poderlas hacer, dichas prácticas tienen que ser entonces el dogma de la congregación. Cuando en este asunto no tenemos cuidado, corremos el peligro de que una costumbre o práctica, con el pasar de los años, se termine convirtiendo para todos en el dogma o mandamiento. Y si no se hacen aclaraciones al respecto, mis hermanos y oyentes, muchas personas que no entienden el asunto terminarán viendo las cosas como si fuesen el mandamiento, desconociendo que es simplemente una práctica o costumbre. Pero preguntémonos primero, ¿qué es un dogma? ¿Qué es un dogma? En términos generales, un dogma es una regla o un principio o fundamento que en determinado grupo religioso no se puede quebrantar ni modificar. Quiero que miremos la definición más general sobre este término. Lo tomé de la página Wikipedia. Un dogma, de acuerdo con el diccionario de la lengua española de la Real Academia Española, es una proposición que se asienta por firme y cierta, como principio innegable. Es una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene por verdad y que no puede ponerse en duda dentro de su sistema. Sirve como parte de las bases fundamentales de una ideología o sistema de creencias y que no puede alterarse o descartarse sin afectar a todo el paradigma del sistema o la ideología en sí. El término puede referirse a opiniones aceptadas por filósofos o escuelas, decretos públicos, religiones o decisiones promulgadas por autoridades políticas. Entonces noten, mis hermanos, lo que es un dogma. Es una doctrina o un sistema de pensamiento que se tiene como la verdad absoluta en el caso del cristianismo y que no puede ponerse en duda dentro de ese sistema religioso. Ahora, es importante entender este punto, mis hermanos,
porque hoy día muchas iglesias promueven la idea de que fuera de la Biblia se pueden establecer dogmas o que hay dogmas externos a la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Iglesia Católica, ese es el caso, y lo cito nuevamente de Wikipedia. En la Iglesia Católica, un dogma es una verdad absoluta y absolutamente segura sobre la cual no se cierne ninguna duda. Una vez proclamado solemnemente, ningún dogma puede ser derogado o negado ni por el Papa ni por decisión conciliar. Por eso los dogmas constituyen la base inalterable de toda la doctrina católica. Y cualquier católico está invitado a adherir, a aceptar y creer en los dogmas de una manera irrevocable. El acceso a un dogma es un acto volitivo. En consecuencia, la relación con el dogma es un acto plenamente libre. Quiero que lo noten porque así funcionan también muchas denominaciones autoproclamadas cristianas. Una vez se proclama solemnemente, se estipula el dogma o como dicen algunos, el credo, la doctrina definitiva sobre cierto tema, nadie lo puede derribar. Es más fácil que si una iglesia o una denominación establece una doctrina como dogma, como mandamiento, es más fácil que la persona que nota que eso no está en armonía con la Biblia se retire de ese grupo y no que ese grupo vaya a cambiar. Esto es la fuerza que tiene el dogma y en términos, digamos, dentro de nosotros, dentro de la fe, podríamos decir que el dogma o el mandamiento o la doctrina bíblica son lo mismo. Que para nosotros un dogma debe ser algo equiparable a la doctrina. Nosotros como cristianos, aquí lo voy a poner, nosotros como cristianos cuyo propósito y anhelo es hacer las cosas tal y como es la voluntad de Dios, reconocemos como dogma solamente aquello que Dios haya revelado en su palabra escrita. Nosotros, los cristianos, los que somos adeptos en las iglesias de Cristo y que seguimos al Señor, reconocemos que un dogma es simplemente la voluntad de Dios y que ésta se encuentra revelada en las Sagradas Escrituras. Eso es importante también que lo tengamos claro. Ahora, el problema con muchos es que aparte del dogma o el mandamiento, adoptan costumbres y prácticas, porque existen, mis hermanos, costumbres y prácticas que una iglesia local puede llevar a cabo. El problema es que al hacerlas, muchos lo toman como dogma. Ahora, quiero aclarar acá este punto. Existen costumbres y prácticas que una iglesia local puede ejecutar, puede llevar a cabo, y al hacerlas no constituyen pecado. Pero al mismo tiempo, esas costumbres o esas prácticas corren el peligro de que con el pasar de los años, la mayoría de individuos dentro de esa comunidad, dentro de esa iglesia local, terminen pensando que dicha práctica es parte de la voluntad de Dios o es un mandamiento que no se pueda quebrantar. Ahí es cuando la costumbre se vuelve dogma y ese es el título de nuestra lección en esta noche. Esta falencia ocurre a menudo y no nos damos cuenta, no nos percatamos de que de pronto le estamos dando el tinte de dogma o mandamiento a una simple costumbre que Dios no ha estipulado, que puede ser lícita, que no necesariamente tiene que considerarse pecaminosa, pero que a su vez
no es dogma, no es mandamiento, pero muchos lo toman como mandamiento y lo peor, bajo esa concepción, juzgan y señalan a todos. Esto también es peligroso, que la costumbre se vuelva dogma. Porque con los años, mis hermanos, una práctica se va consolidando y empieza a tomar en la mente de las personas una apariencia de dogma, para que al final la gente termine interpretándolos como un mandamiento de Dios, como parte de la voluntad de Dios. Y esto ocurre a menudo porque se lleva a cabo esa práctica, esa costumbre, pero no se le aclara a través de la enseñanza a la iglesia que eso que se hace no es parte de la voluntad de Dios en cuanto a lo que la iglesia o los individuos tienen que hacer como ordenanza divina. El día que alguno, esto también ocurre, el día que alguien se atreve a cuestionar esa práctica, esa costumbre, ¿saben qué ocurre? Muchos se escandalizan y les da miedo de que se vaya a pecar contra Dios, porque para esas personas una práctica o costumbre se ha vuelto un dogma, se ha vuelto un mandamiento. Los judíos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cometieron este error. Habían convertido muchas prácticas tradicionales en dogmas, en mandamientos, o sea, equiparaban esas prácticas al nivel de un mandamiento o ordenanza divina. Y con el pasar del tiempo habían dejado perder de vista que esa práctica no era mandamiento ni dogma. Nuestro Señor Jesucristo no vaciló en atacar en varias ocasiones ese proceder de los judíos, instando a sus oyentes a que regresaran al mandamiento, a las escrituras, y que no cayeran en el error de convertir una costumbre en un dogma. Y quiero que hablemos de este punto ya con Biblia en mano. Israel bajo el dogmatismo en su época. En el Evangelio acorde a Mateo, nosotros encontramos un episodio en la vida de nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, donde ellos fueron fuertemente cuestionados y señalados de pecadores por no actuar acorde a la costumbre de los judíos. Costumbre, mis hermanos y oyentes, que a propósito, para los rabinos de Israel en ese entonces había sido elevada al nivel de un mandamiento o dogma divino. Observemos ahí la pantalla. Mateo capítulo 15 del 1 al 2. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos, y observen la palabra que usan para juzgar o denigrar, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y ahí explican por qué. Porque no se lavan las manos cuando comen pan. ¿Por qué quebrantan? Me imagino el escenario en ese momento, los rostros de estos rabinos con cara de escándalo, de alboroto, de tragedia, porque los discípulos no se lavaban las manos cuando comen pan. Quiero que miremos este mismo suceso, este mismo evento, en el Evangelio acorde a Marcos, el paralelo. Porque allí vemos que la actitud de estos rabinos de Israel era mala. No era solamente un reclamo, sino que estaban condenando a los discípulos del Señor Jesucristo por que no se lavaban las manos bajo un ritual. O sea, los estaban acusando de pecadores y estaban diciendo que estaban perdidos para con Dios por no lavarse las manos. Observen Marcos capítulo 7 del 1 al 2 y luego del verso 4 al 5. Dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén.
los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, ¿qué hacían? Los condenaban. Obviamente no a través de la muerte, por supuesto, sino con sus argumentaciones, con sus señalamientos y juicios. Los condenaban. Ese era el problema. Los versículos del 4 al 5 dice, porque aquí explica Marcos, nos explica en qué consistía esa costumbre. Observen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen los judíos. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. O sea, hasta la cama la lavaban para estar purificados, imagínense. Y dice el verso 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Quiero que miremos, hermanos, más de cerca, más detenidamente, el origen de esta tradición entre los judíos que predominaba en los tiempos de Cristo y que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos se atrevieron poner, a hacer temblar a los rabinos de la época, no haciendo caso de esa tradición. Quiero que miremos más de cerca. Y para eso me referiré al comentario de William Barclay, comentario al Nuevo Testamento. Va a ser una lectura algo extensa, pero quiero que a todos ustedes, hermanos, les quede muy claro el panorama histórico y cultural de cómo se veían las cosas en el Israel de los tiempos de Jesús, bajo esta cuestión de ese ritual o esa tradición de lavarse en las manos antes de comer. Dice el comentarista William Barclay. Ahora entramos en el impacto concreto de todo esto en el pasaje que estamos estudiando. Estaba claro que era imposible evitar toda clase de impureza ceremonial. Una persona podría evitar cosas impuras, pero ¿cómo podría saber cuándo rozaba en la calle a otro que estaba impuro? Además, esto se complicaba por el hecho de que había gentiles en Palestina. Y hasta el polvo que pisara el pie de un gentil para un judío era impuro. Yo quiero que noten esto. O sea, cuando se dio ese mandamiento en la ley de la purificación, estaba muy claro que era imposible evitar toda clase de impureza ceremonial. Era imposible. El rito era simplemente para hacerles ver a esa comunidad judía que para presentarse ante Dios las personas tienen que estar en santidad, limpias espiritualmente. Y se hacía un rito que les influenciara eso, que les hiciera ver ese aspecto. Pero no era necesario ser tan estrictos con el rito, porque sencillamente era imposible evitar toda clase de impureza ceremonial. Para los judíos, cuando un gentil visitaba Jerusalén, hasta el polvo que pisara el pie de un gentil era considerado impuro. Entonces imagínense en caminar por ahí. Ya entonces quedaban imposibilitados de entrar al templo para adorar a Dios. Pero obviamente, como explica aquí el comentarista, era claro que era imposible evitar toda clase de impureza ceremonial. Pero ¿qué pasó? Para combatir la impureza se desarrolló un complicado sistema de abluciones o lavamientos, cada vez más elaboradas. Al principio se tenía el lavamiento de manos al levantarse por la mañana. Luego se desarrolló un sistema elaborado de abluciones que tenían que hacer los sacerdotes en el templo antes de comer la parte del sacrificio que les correspondía por oficio. Más tarde, estas complicadas abluciones se las exigían los más estrictos judíos ortodoxos a sí mismos y también a todos los que pretendieran ser verdaderamente religiosos. O sea, comenzó primero por los sacerdotes, pero después esto se fue extendiendo a la población. Aquí William Barclay
cita a este erudito llamado Alfred Edersheim, un historiador judío experto en la cultura hebrea, del cual yo en alguna clase bíblica del domingo les comenté sobre los libros de las obras de este hombre, Alfred Edersheim. Lo cita aquí William Barclay y dice: Edersheim, en su libro, en su obra La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, describe las más elaboradas de esas abluciones. Dos puntos aparte. Las jarras de agua se tenían preparadas para su uso antes de las comidas. La cantidad mínima de agua que se debía usar era la cuarta parte de un log, que se definía como la cantidad de agua necesaria para llenar una cáscara de huevo y media. El agua se derramaba primero sobre las dos manos, manteniendo las puntas de los dedos hacia arriba, y tenía que correr hasta la muñeca, desde donde ya se vertía, porque para entonces ya era impura por haber tocado las manos impuras, y si volvía a pasar otra vez por los dedos, los contaminaría. El proceso se repetía con las manos en la posición contraria, con las puntas de los dedos hacia abajo, y luego, ya por último, se limpiaba cada mano restregándola con el puño cerrado de la otra. Un judío verdaderamente estricto hacía todo esto, no solo antes de cada comida, sino también entre cada dos platos. Sigue diciendo: para los judíos, la ley tenía dos secciones. Observen acá, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Para los judíos, la ley de Dios tenía dos secciones. Estaba la ley escrita, lo que se llama la Torá, que estaba en la Sagrada Escritura, y estaba la ley oral. ¿Qué era la ley oral? Incluía las deducciones tales como los lavamientos de manos, que los escribas y los expertos habían desarrollado a través de muchas generaciones. Y todas estas elaboraciones eran la tradición de los ancianos y se consideraban tan obligatorias, si no más, como la ley escrita. Quiero que noten este punto. La tradición de los ancianos se llegó a elevar o a considerar tan obligatoria como la mismísima ley escrita, como si fuese la palabra de Dios. Aquí Israel cayó bajo dogmatismo. Aquí la costumbre se volvió un dogma, se volvió un mandamiento. Sigo leyendo. De nuevo debemos detenernos a recordar el punto principal. Para los judíos ortodoxos, todas estas ceremonias rituales eran la religión. Era eso, ellos creían, lo que Dios demandaba. Presten atención a lo que dice este comentario aquí, mis amados hermanos y oyentes. Hacer estas cosas era agradar a Dios y ser buenas personas. En la mente de ellos, por supuesto. Vuelvo y repito. Hacer estas cosas para los judíos era agradar a Dios y ser buenas personas. Para decirlo de otra manera, todo este asunto de las abluciones rituales se consideraba tan importante y tan vinculante como los 10 mandamientos. Identificaban la religión con un montón de reglas externas. Era tan importante lavarse las manos de una cierta manera como obedecer el mandamiento: no codiciarás. Imagínense el grado de dogmatismo que alcanzó Israel en los tiempos de Cristo. Y este dogmatismo fue el que Jesús combatió y se atrevió en su momento a poner en tela de juicio y conmocionó las masas, sobre todo a aquellos judíos rabinos y maestros de la ley que estaban habituados a juzgar, a señalar y a condenar a todo aquel que no se suscribiera a sus costumbres. Comprendiendo, mis hermanos y oyentes, todo el panorama histórico y cultural de esta tradición, estamos hablando de lavarse las manos, bajo ritual, por supuesto, podemos entender que lo único que fue
cosa que Dios mandó, que Dios pidió al pueblo, fue simplemente purificarse. Estas demás cosas, estas formas de lavarse en las manos, como las describimos ahorita, eran las normas de los maestros judíos de la época, no lo que Dios ordenó. Y quiero que entendamos las motivaciones de esos rabinos judíos que los conllevaron a elaborar esas prácticas. ¿Saben cuál era la motivación principal, mis hermanos? Ser muy santos delante de Dios. Ese era el propósito. Para poder ser santos, inventémonos estas normas que ayuden a todas las personas a ser más santas. Así es como comienza un pueblo a apartarse de la voluntad de Dios, bajo la premisa y la excusa de que lo que están haciendo es para ser más santos y para agradar a Dios. No se contentan con lo que Dios reveló, sino que van más allá y entonces se inventan reglas, costumbres, prácticas, y ellas con el pasar del tiempo, bueno, primero las muestran como lo más sublime y agradable a Dios, y después, con el pasar de los años, la gente no sabe diferenciar si se trata de una costumbre o si es verdaderamente un mandamiento o dogma divino. Y es que, hermanos, en esto lo quiero enfatizar bastante para que esta lección quede con su fruto y aprendamos sobre este asunto. Una costumbre se origina bajo esas premisas. Ahí la tengo resaltada en rojo dentro del párrafo. Hacer estas cosas para los judíos era agradar a Dios y ser buenas personas. Así empieza una costumbre. El problema es que si esa costumbre no tuvo su origen en la voluntad o palabra de Dios, sino más bien en un punto de vista humano que en ciertas formas o bajo ciertas vistas puede ser válido, puede ser incluso lo más conveniente, no lo negamos. Pero no se puede obligar a los demás a cumplirla y mucho menos decir que si no obedecen eso pecan. El problema de los judíos era que obligaban a la gente a cumplirlas y elevaban sus costumbres al nivel del dogma o mandamiento divino. Nosotros, como cristianos hoy día, podemos llegar a caer en el mismo error. Podemos con muy buenas intenciones, como por ejemplo la intención de los judíos, ser más santos y ser mejores personas, llegar a desarrollar una costumbre. Y luego, con el pasar del tiempo, creer que esa costumbre ya es parte de un dogma de la voluntad de Dios y lo peor, llegar a condenar a los que no se sujeten a esa costumbre. Eso fue lo que estaban haciendo los fariseos con Jesús y sus discípulos y es lo que no podemos repetir nosotros hoy día como cristianos. Me gusta este comentario ya de otro comentarista, William MacDonald, su comentario del Nuevo Testamento. Miren lo que dijo. Aquí encontramos a los fariseos y escribas criticando a Jesús porque sus discípulos comían el pan con manos sin lavar. Ahora, aclara, esto no significa que los discípulos no se lavasen las manos antes de comer, que fueran sucios, no, sino que no cumplían el detallado ritual prescrito por la tradición. Ese era el problema. Por ejemplo, si no se las lavaban hasta los codos, se les consideraba ceremonialmente impuros. Si habían estado en el mercado, se suponía que habían de tomar un baño ceremonial. Este complejo sistema de lavamientos se extendía incluso al lavamiento de copas y jarros. Imagínense. Pero el comentario que quiero resaltar de William MacDonald es el que hace luego después de haber dicho esto. Observen. Tocante a los fariseos, escribe Stanley Jones, vinieron desde tan lejos como Jerusalén para encontrarse con Jesús, o sea, estos fariseos viajaron desde tan lejos hacia Jerusalén para encontrarse con Jesús y sus actitudes vitales eran tan negativas y criticonas que lo único que vieron
fueron manos no lavadas. A eso se limitó su mente. No podían ver el mayor movimiento de redención que jamás haya tocado nuestro planeta. Un movimiento que estaba limpiando las mentes, almas y cuerpos de los hombres. Sus grandes ojos, o sea, los de los fariseos, estaban abiertos de par en par a esto, a lo pequeño y marginal, pero eran ciegos para lo grande, para lo más importante, lo espiritual. De modo que la historia los olvida a ellos, los negativos los olvida, excepto como trasfondo para este impacto del positivo Cristo. Ellos dejaron una crítica, pero él dejó una conversión. Ellos buscaban faltas, él buscaba seguidores. Me encanta este comentario porque refleja la actitud de muchos cristianos hoy día. A todo le buscan el lado malo. Para todo son negativos. A todo le quieren sacar pecado. Y no contentos con eso, quieren hacer lo mismo que los fariseos de la época de Jesús. Condenar a los demás porque no se ajustan a sus pretensiones. Muchas prácticas y costumbres que nosotros hoy día pudiésemos adoptar, mis hermanos y oyentes, generalmente surgen bajo la premisa de ser cada día más santos. Pero hay que tener cuidado de no ir a imponer esas costumbres elevándolas al nivel del dogma o del mandamiento divino. El trabajar en nuestra santidad, y quiero aclarar esto, porque no estoy diciendo que no hay que trabajar en nuestra santidad, claro que sí, pero el trabajar en nuestra santidad es una cuestión individual, personal, y los métodos o prácticas que una persona elabore para sí misma no se pueden imponer sobre los demás, y mucho menos mostrarse o interpretarse como si fueran el dogma o el mandamiento. Voy a poner unos ejemplos y quiero que estos ejemplos se concentren bastante, mis hermanos, presten atención. Por ejemplo, que algún cristiano tenga como práctica personal, pensando que así será más agradable y santo delante de Dios, lo cual es respetable, quiero aclarar, si tiene como práctica ayunar y cumplir ciertos horarios de oración. Se pone unos horarios donde va a orar siempre y va a hacer ayunos ciertos días. Está bien, háganlo, no hay ningún inconveniente. El problema es que si otros llegan a copiar el mismo ejemplo, no pretendan que con el pasar de los años, esa costumbre que en cierta forma es buena, no, yo no discrepo con ello, la vuelvan un dogma y terminen juzgando y condenando a otros porque no lo hacen, porque no practican eso, porque no lo hacen de la manera y forma en que el otro sí lo hace. A veces para condenar no es necesario decir estás en pecado, no. A veces para condenar se hace simplemente un pequeño comentario. ¿Saben cuál? Decir, yo sí agrado a Dios, yo sí soy santo, yo sí practico, qué pesar de la gente que... Esa clase de comentarios despectivos donde se minimiza al otro, es una forma de condenar, es una forma de decirle, mira, tú no eres santo, yo sí soy santo, porque yo ayuno y dedico ciertos horarios para la oración. Otro ejemplo, estar en muchas reuniones entre semanas, ¿sí? Hay hermanos que creen que si asisten a varias iglesias o se conectan por internet a muchas clases bíblicas, entonces son más santos y van en un nivel más honorable delante de Dios que los demás. Y puede que no digan a los demás, tú estás en pecado o tú haces mal, no, simplemente dicen, yo sí aprendo, yo sí soy fiel, yo sí sirvo a Dios. Muchos gastan sus días de la semana en cosas innecesarias y vanas. En cambio
Ahí, con esa clase de comentario, están haciendo lo mismo que los fariseos, condenando a los demás porque no siguen sus prácticas y costumbres. El dogmatismo nace cuando alguno quiere imponer sus costumbres personales y luego, con una argumentación sutil, las pone como una buena práctica que ayudará a las personas a ser mejores para con Dios, más santas. Y con el pasar del tiempo, esa costumbre se vuelve dogma. Y luego, cuando aparezca alguno que no cumpla esas costumbres, entonces se le señala y se le condena por no hacerlas, como estaban haciendo los fariseos con los discípulos y con Jesucristo. Jesús Jesús iba en contra del dogmatismo. Y quiero que miremos una cuestión, mis hermanos. Debemos tener cuidado de que nuestras prácticas, porque las tenemos, y aclaro esto, aquel que diga, no, nosotros no tenemos costumbres fuera de lo que dice la Biblia, bien equivocado está, sí las tenemos y ahorita voy a enumerar unas. Debemos tener cuidado de que nuestras prácticas no terminen siendo vistas como la regla divina o el dogma. Y peor aún, terminar juzgando y condenando a los demás por no hacerlas. En el peor de los casos, ha ocurrido que una costumbre se establece como dogma y la gente no se da cuenta que incluso eso que está practicando, eso que está haciendo, es una costumbre. ¿Y saben qué es lo peor? Que existen costumbres, oído a esto, mis amados hermanos y oyentes, existen costumbres que se ven bien, pero cuando se disciernen, ellas están en oposición a la voluntad de Dios. Con eso hay que tener muchísimo más cuidado. Y eso le ocurrió a Israel en los tiempos de Cristo. Es más, el texto que estamos estudiando, Mateo capítulo 15, del tema del lavamiento de manos, miren la respuesta que Jesús dio a estos fariseos y rabinos de la época que estaban condenando a sus discípulos. Y lo cito de esta Biblia, Nueva Versión Internacional. Mateo 15, los versos que nos faltan leer, del 3 al 9. Observen. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Oído, oído. Hay, hay tradiciones, hay costumbres, prácticas que de hacerse son sanas. ¿Por qué? Porque no quebrantan los mandamientos de Dios o no están en oposición a la voluntad de Dios. Pero aquí Jesús les va a enrostrar, a señalar a estos judíos que ellos tenían una costumbre muy antigua, pero que ésta no se habían dado cuenta que estaba en oposición a la voluntad de Dios. Ahí es donde a veces es mucho más peligrosa. Ahí es donde es bien peligrosa esta cuestión. Jesús les contestó: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Miren lo que Jesús les dice. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ese es el mandamiento de la ley. Pero ¿qué estaban haciendo los judíos? Observen. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre: papá, mamá, cualquier ayuda que yo pueda darte, es que ya la he dedicado, ya la he prometido como ofrenda a Dios. Tremendo. Ellos no ayudaban a sus padres bajo la excusa que el dinero que tenían era el de la ofrenda. Y entonces así quebrantaban el mandamiento de Dios. ¿Bajo qué premisa? ¿Dónde dijo Dios en la ley que si tienes dinero para la ofrenda y tu papá, tu mamá necesita algo, entonces no puedas emplear ese dinero, dejar de ofrendar y más bien ayudar? ¿Dónde dice? No hay texto, pero ellos se inventaron eso porque eso era lo más sublime, eso era lo más santo, lo más correcto. Jesús enrostró esa situación a estos fariseos y les responde, verso 6, en ese caso,
el tal hijo no tiene que honrar a su padre según la consecuencia de esa tradición. Y les dice, así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes y dijo, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Por supuesto, esta situación era pecaminosa. El razonamiento de los judíos era que las ofrendas estaban por encima inclusive de honrar a padre y madre, por encima del mandamiento. Yo sé que muchos hoy día suelen caer en el mismo razonamiento errado. Y de paso, muchos hoy día están quebrantando de la misma forma el mandamiento del Señor. Los mandamientos y la voluntad de Dios, mis hermanos, que están revelados en las Escrituras, ellos están por encima de cualquier razonamiento o costumbre. Que se nos quede eso en nuestras mentes. Eso fue lo que Jesús les enseñó. Un caso similar que suele suceder hoy día es cuando algún familiar de un cristiano fallece. Y hablamos de eso el pasado domingo en nuestra clase bíblica. Por ejemplo, el padre o la madre de un cristiano fallece. Y entonces, si el entierro tiene lugar un día domingo, se le dice que si va al entierro y no asiste a la congregación, peca. Por ese motivo. En la iglesia de San Antonio tuvimos nuestra clase del domingo sobre cómo estudiar la Biblia y abordamos el tema de los géneros y figuras del lenguaje en la Biblia. Respecto al significado de la frase, deja que vaya y entierre a mi padre, de Mateo capítulo 8, verso 21, esa frase vimos que es un modismo hebreo, que significa no que el padre ya fuera un cadáver que va a ser sepultado ahí mismo, sino que ese padre estaba vivo, pero por su avanzada edad podría morir en cualquier momento. La petición de esta persona para con Jesús era que se quería dedicar, en vez de seguirlo a él como discípulo, se quería dedicar primero a cuidar de su padre hasta que éste muriera. Eso es lo que para un judío significaba enterrar al padre. Muchos han censurado a hermanos de ir al velorio y entierro bajo la premisa de que por encima está el asistir a la clase bíblica o al servicio. Cuando hacen esto, malinterpretando la expresión, malinterpretando el pasaje y a la vez mostrando que esa conducta es la más sublime y santa, en nada se diferencian de aquellos fariseos y rabinos que no honraban a sus padres bajo la excusa de que su dinero había sido prometido en la ofrenda para Dios. Para culminar esta lección, quiero referirme a algunas costumbres que se llevan a cabo en algunas iglesias locales y que muchos creyentes las han elevado al grado del mandamiento o dogma sin darse cuenta. Y quiero aclarar, mis amados hermanos y oyentes, quiero aclarar que no hago esto con la intención de denigrar las iglesias locales, no, sino más bien de animar a toda persona a que vaya a las escrituras, a que examine cuidadosamente qué es lo que están practicando y qué grado le están dando a sus costumbres y formas de hacer las cosas. Si las están elevando al nivel del dogma o si las están tomando como lo que son, simplemente formas y costumbres en las que las personas tienen la libertad de guardarlas o no. Y quiero entonces que ya para finalizar abordemos este punto. Dogmatismo en las iglesias. Voy a poner ejemplos. Uno de ellos, el primero, la forma de hacer ofrendas o colectas. Bueno, ¿cómo dice la Biblia? ¿Cómo es el mandamiento? ¿Cómo es el dogma? Primera de Corintios 16, del 1 al 2 dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también
de la manera que ordené. O sea, es un mandamiento en las iglesias de Galacia. Miren el mandamiento. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cómo es el mandamiento? Ponga aparte algo, según haya prosperado, y hágalo solamente el día domingo. Ese es el dogma, ese es el mandamiento. Hace años, y esto como anécdota, escuchaba yo a un predicador un mensaje acerca, el tema que dio, que enseñó en la clase, era sobre la abolición de los diezmos y de cómo la iglesia debe hacer las colectas cada domingo. La enseñanza, digo yo, iba bien hasta que empezó a decir que tener una caja o cofre para que cuando lleguen los hermanos a la iglesia depositen su ofrenda ahí, decía él, es una práctica errónea, porque era una imitación denominacional, estaban imitando las iglesias evangélicas y que esa forma no era, que la forma correcta de hacer la colecta o la ofrenda era que un hermano de la iglesia pasara o con una canasta o con una bolsa, puesto por puesto, para recoger la ofrenda o colecta. Esto parece insignificante, mis hermanos, pero así recibieron esa enseñanza muchos, y con el pasar del tiempo hubo críticas precisamente de ellos contra unos hermanos de Estados Unidos. Bueno, algunos de esa congregación tuvieron la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, y cuando llegaron a esa iglesia allá en los Estados Unidos, se llevaron la sorpresa de que ellos recogían su colecta en un cofre. Así lo hacían. El primer día de la semana llegaban los hermanos y depositaban lo que habían apartado como colecta, como ofrenda, en un cofre. Estos hermanos se escandalizaron y hasta se atrevieron a juzgar a todos en la iglesia de estar en pecado por la forma de hacerlo. Para ellos, su costumbre o manera se había elevado al nivel de un dogma y ya estaban juzgando. Ahí pongo un ejemplo, pero vienen más ejemplos. La forma de tomar la cena. ¿Cómo es el dogma? ¿Qué dice el mandamiento? Bueno, Hechos 27 nos tiene un modelo, nos deja un modelo. Se debe hacer el primer día de la semana. Reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó su discurso hasta la medianoche. Y yo les pregunto, bueno, quiero comentar algo aquí al respecto. Después de la Reforma Protestante, cuando se separó, cuando se nace la iglesia protestante y está en contra del catolicismo, la mayoría de estas iglesias empezaron a desarrollar una actitud anticatólica que fue llevada al extremo y al abuso. Muchos llegaron al punto de decir que el Papa, de interpretar la Biblia así, que el Papa era la bestia de Apocalipsis y el anticristo de Primera de Juan. Este sentir se ha extendido a muchos otros hoy día, y también en muchos otros aspectos y temas. A veces muchos miden si su doctrina es correcta o incorrecta dependiendo de si la Iglesia Católica la practica o no la practica. Si lo hace la Iglesia Católica, está mal. Todo lo que digan los católicos es malo, entonces nosotros hacemos lo contrario para poder tener la seguridad de que lo que hacemos es bueno. Ese es el pensamiento de muchos protestantes, e incluso he visto que eso algunos en la hermandad tienen la intención o digamos la inclinación a pensar de esa forma. Yo les pregunto, ¿qué pensarían ustedes de una congregación local que cuando tome la cena del Señor cada domingo lo haga de una manera similar al catolicismo? O sea, ¿a qué me refiero? A que no haya un hermano que reparta el pan y la copa. No hablo de que no repartan la copa porque el católico solamente toma el pan o la hostia, ¿no? Que se hagan ambas, pero que la gente haga una fila y pasen hacia aquel que preside
para que Él ponga en su boca el pan y el jugo de la vida. ¿Qué pensarían ustedes, hermanos, si una iglesia local lo hiciera de esa forma? ¿Sabían ustedes que las iglesias de los siglos segundo, tercero y cuarto, esa fue la forma en que lo llegaron a hacer y que de cierta manera el catolicismo así lo ha heredado? Porque esto es crucial para que nosotros analicemos a veces y nos cuestionemos un poco sobre qué es el mandamiento o dogma y qué es la tradición o la costumbre. Piensen eso, ¿qué tal una iglesia en donde ciertos hermanos no se encarguen de distribuir el pan y el jugo, sino que hagan una fila y pasen al frente ante el que preside para que éste les den el pan y el jugo? ¿Qué pensarían ustedes? Yo sé que muchos se escandalizarían, porque la forma o manera de hacerlo tradicionalmente en las iglesias de Cristo es que haya un hermano que distribuya estos elementos. Sin embargo, si alguna congregación, mis hermanos, oído, llegara a hacerlo de la forma en que lo estoy enunciando, ejemplificando, similar al catolicismo, no quebrantaría ningún mandamiento de Dios. El orden que establece Primera de Corintios 11 del 23 al 25 es: primero se reparte el pan o se come el pan y luego se bebe de la copa. Eso no se quebranta. Pero ya las formas de distribuirlo, cada iglesia local en su autonomía puede decidir la forma o la manera. Otro ejemplo, la clase bíblica del día domingo. La clase bíblica del día domingo. Les pido 5 minutos más para terminar. En Hebreos 10, verso 25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Ese es el día del servicio de adoración, el domingo. En La Dorada, Caldas, en los años que fui predicador, en los últimos años que estuve allí, nosotros no hacíamos clase bíblica el domingo antes del culto, sino que nos reuníamos solamente para el servicio de adoración, dándole espacio, por supuesto, al sermón. Le dábamos más tiempo de lo normal, de lo acostumbrado, de lo habitual en la mayoría de las congregaciones. Le dábamos un espacio de 1 hora y media. Por eso hubo críticas de otras congregaciones, aún de predicadores, diciendo que obrábamos mal, que nos faltaba estudiar, que no íbamos a crecer así. Y un hermano hasta hizo un comentario una vez diciendo por redes: pobre iglesia, que no haga la clase el domingo, pobre iglesia, decía. El problema con esto es que el mandamiento del Señor para el domingo es simplemente congregarnos, ahí está en pantalla, para cumplir con los actos de adoración. La clase bíblica es un arreglo de cada congregación, es un arreglo individual de la iglesia local. Eso no es dogma que se tiene que hacer y que si se quebranta se peca. Sí, la iglesia debe hacer clases bíblicas y los cristianos deben procurar estar en las clases para edificarse. Pero el día de la clase bíblica, que tiene que ser el domingo, esa parte es más bien una conveniencia. El problema es que como la mayoría de hermanos y las iglesias locales lo hacen así por costumbre, una clase bíblica los domingos, antes del servicio, 5 minutos antes, y cuando se termina la clase se da un descanso. Esa costumbre ha sido elevada al nivel de dogma en la mente de algunos. Incluso muchos ven como pecaminosa a la iglesia local que no lo haga así, sino que solo dé el servicio de adoración el domingo. En La Dorada jamás nos faltaron clases bíblicas, por supuesto, como iglesia no nos faltaron, porque a pesar de que el domingo solamente hacíamos servicios de adoración, todos los días nos reuníamos en las casas para clases bíblicas. De hecho, teníamos más clases que cualquier otra iglesia que la hace o un miércoles y el domingo. Es más, yo no veo en la escritura que se haga diferencia entre lo que es una clase
y lo que es el sermón. Muchos ven una diferencia, hay una cosa es la clase, otra cosa es el sermón. Para muchos existe una diferencia. Tienen la idea en mente que el sermón es una cosa y la clase otra, pero no hay pasaje en la Biblia que nos muestre esa diferencia. Me decía un hermano una vez, el sermón es para animar y exhortar y la clase es para dar doctrina. En la clase podemos dar un espacio de 50 minutos porque es la doctrina, pero en el sermón es solo para exhortar y se dan nomás 20 minutos. Bueno, Hechos 27 dice que Pablo alargó el discurso, o sea, el sermón, hasta la medianoche. Eso dice Hechos 27. Y existen muchas formas de costumbres que no son malas. Ahora, el cuidado, mis hermanos, que debemos tener es no convertir nuestras formas y costumbres en dogmas y llegar al extremo de juzgar y condenar a los demás por no proceder de la misma manera en que nosotros lo hacemos. Sé que lo que he dicho genera controversia y quiero hacer unas aclaraciones para evitar malas representaciones y malas interpretaciones sobre lo que acabo de decir. No estoy en contra de las clases bíblicas el domingo, las amo, me encantan las clases bíblicas, ni estoy en contra de las formas en que actualmente la mayoría de iglesias desarrollan sus servicios. Ni quiero decir, oído a esto, ni quiero decir que, porque algunas formas o maneras no se muestran explícitamente en la Biblia, entonces se tenga que concluir que se está pecando o que se tenga que cambiar las formas o maneras en que alguna congregación local en particular esté haciendo sus tareas. No es pecado como se ha estado haciendo para nada. Simplemente quiero hacer ver, resaltar, enfatizar, mis hermanos, el cuidado que tenemos que tener de no convertir las formas, costumbres, prácticas, maneras en dogmas y llegar al extremo de que si otra congregación tiene una forma diferente, pero al fin y al cabo cumplen el dogma o el mandamiento, que porque lo hagan de una forma diferente, llegar al extremo de juzgar y condenar a los demás por no proceder de la misma manera en que nosotros lo hacemos. Desde que una congregación local cumpla su función conforme a la Escritura, ninguna otra persona o congregación tiene derecho de juzgar y condenar su manera o estilo de llevar a cabo su adoración, sus clases y el trabajo encomendado por el Señor. Estos principios, mis hermanos, aplican a temas que para muchos han sido temas controversiales, como por ejemplo, ¿puede una iglesia tener clases especiales para las damas? ¿Clases especiales para niños? ¿Clases especiales para varones? ¿Ágapes, encuentros y otras actividades que una iglesia local puede llegar a desarrollar o que hermanos de la iglesia local pueden llegar a desarrollar para su propia edificación? Creo que todo lo que he dicho nos ayudará a discernir estos asuntos. No siendo más, mis hermanos, la temática de hoy ha terminado y nuestra lección se ha titulado Cuando la costumbre se vuelve dogma. Gracias por la atención que me prestaron y que el Señor les bendiga y les fortalezca.